un abogado del Estado en un ministerio tiene mucho poder, porque si el abogado del Estado dice que algo no se puede hacer y eso se mete en un expediente, ese expediente, si te lo coge un manos limpias o quien sea, está frito. Que ahora mismo tenemos a un montón de abogados del Estado pleiteando contra el Estado, contra la Administración General del Estado, pero también contra comunidades autónomas, contra ayuntamientos, contra los contribuyentes, incluso en organismos internacionales, contra el Reino de España, defendiendo a fondos soberanos extranjeros que son funcionarios con la plaza reservada. Tu poder es pasar desapercibido, ser invisible, a plena luz del día, delante de un montón de gente en la zona del planeta, en una de las noticias calientes del planeta ese día, y entrar y escuchar. Oye, hay una frase que atraviesa todo el libro y que me parece fundamental, y es que la democracia nos permite elegir gobiernos, pero no necesariamente elegir los centros permanentes de poder. Cuando uno termina de leer tu investigación, tiene la sensación de que existe una España visible y una España invisible. La visible es la que aparece todos los días en televisión y la invisible es la que aparece en tu libro, y quizás, bueno, quizás no, seguro es mucho más importante. No sé si es mucho más importante, pero es muy importante. Las dos son importantes. A mí que haya funcionarios independientes del gobierno con poder, me parece que está muy bien. Cuando hay un gobierno de un signo que a uno le gusta, probablemente le parece que ralentizan o que frenan porque tienen que marcar los límites del poder. Entonces, estos altos funcionarios de los que yo hablo son el límite, el engranaje entre el gobierno y la administración. Trabajan codo con codo, pero son el que dice, pues esto no se puede hacer. Ahora hay un gobierno progresista y a mucha gente le parecerá pues que y el gobierno tendrá esa sensación de que los abogados del Estado les están frenando, o de que hay una estructura del Estado que frena los avances. Cuando gobiernes, si gobierna, que algún día llega a pasar, pero es previsible, pues un gobierno a la derecha, pues si quieren poner la prioridad nacional, pues ahí deberá haber un abogado del Estado que diga, no, aquí las ayudas se dan por la nacionalidad, independientemente de donde uno haya nacido. Entonces, ese poder de un funcionario a mí me parece que está bien, pero es un gran poder. O sea, el ministro en España no llega y nombra, no cambia a todos los altos cuerpos, no cambia a los gabinetes son relativamente pequeños, tienen asesores, pero los altos funcionarios no los nombran, son independientes y está bien que haya alguien con un sueldo independiente que pueda decir no ministro y que no dependa de eso su puesto. El caso de Jessica, de cómo Ábalos tuvo que colocar a su pareja Jessica, a mí me parece muy relevante. Están siendo juzgados porque para colocar a Jessica en el Ministerio de Transportes tienen que recurrir a INECO, que a su vez recurre a Traxa. Tienen que ir a dos empresas públicas, que te demuestra un poco los límites de la contratación, y han sido juzgados por eso. Lo que yo creo es que ese poder de los altos funcionarios debe conllevar pues, una rendición de cuentas, que los conozcamos, que sepamos sus sesgos, que sepamos si tienen negocios, sus conflictos de intereses, su posibilidad de pasar de la pública a la privada de un día a otro y cómo afecta eso al servicio público. Y luego, en algunos casos, que se han compatibilizado los abogados del Estado. Hay abogados del Estado con despachos privados, todo legal, porque esto de alguna forma lo regulan ellos, pero también hay letrados de cortes que asesoran a los parlamentarios, que asesoran a empresas, los letrados del Consejo de Estado asesoran empresas. Entonces era no tanto cuestionar que esta figura y el poder de los altos funcionarios, sino como decir que esta zona no iluminada tiene mucho poder y no creo que eso sea malo, pero sí que debe conllevar una rendición de cuentas y una transparencia. Cuando hablamos de poder, más allá de que pensemos en grandes empresarios, solemos pensar en políticos de partido o en gente a las que los políticos de partido han colocado en puestos de poder, es lo lógico. Y esos son los que salen en los medios, ¿no? Los que protagonizan las campañas electorales, los que vemos continuamente, pues el ministro, el secretario de Estado, el secretario general ha dicho, ha hecho esto. Pero leyendo tu libro aparece constantemente una realidad distinta sobre quienes ejercen un poder especialmente importante, que son esos funcionarios. Claro, es que un abogado de Estado en un ministerio tiene mucho poder, porque si el abogado de Estado dice que algo no se puede hacer y eso se mete en un expediente, ese expediente, si te lo coge un manos limpias o quien sea, está frito. Es un poco como los alcaldes con los interventores y los secretarios municipales, que son funcionarios, tú te tienes que llevar bien con ellos.
Entonces, esos abogados del Estado, hay un caso, por ejemplo, que cuando el gobierno de Pedro Sánchez estaba en funciones, un abogado del Estado en Hacienda hizo un informe diciendo que no se podía transferir como 6.000 millones de euros a las comunidades y no se podía transferir. Y aquello paralizaba la legislatura. Y se tuvo que hacer todo un procedimiento en la abogada general del Estado superior firmando un informe contrario porque en derecho pues todo es opinable. A mí un abogado del Estado me decía, un secretario de Estado, perdón, me decía un político, me decía, mi abogado del Estado buenísimo, porque yo quiero hacer algo y le digo, necesito que me digas que es de noche y a lo mejor son las 3 de la tarde. Y me decía, secretario, hombre, es que son las 3 de la tarde. Y yo decía, mira bien por la ventana. Me decía, bueno, pues si bien no es de noche, debido al eje de rotación de la Tierra, lo va a ser pronto y entonces no es tan incorrecto decir que es de noche, porque entonces me hace un informe y yo con eso tengo las manos libres. Entonces, ese poder de que un papel lo paraliza todo y al revés te permite hacer esto, es lo que hace que se haya buscado su complicidad siempre y que no se les hayan puesto controles y que no haya habido que los políticos, los partidos PSOE y PP en 40 años no hayan limitado las compatibilidades, los pasos a la privada, la puerta giratoria, porque tú necesitas llevarte bien con ellos, el que está ahí. Entonces, perdona, me has preguntado de qué estábamos hablando, se me ha ido. De eso, del poder que tienen ciertos funcionarios y tú te estás centrando en los abogados del Estado. Claro, yo me centro en los abogados del Estado porque son los del gobierno. Entonces tienen mucho poder, perdona, lo que iba a decir, sí. Y esta abogada del Estado, que era jefa de Hacienda, que dijo que no se podían transferir esos 6.000 millones a las comunidades por estar el gobierno en funciones, que paralizaba el gobierno de estuvo en funciones meses, no se puede hacer. La otra vez que estuvo el gobierno de Rajoy se hizo, ahora mismo está en el gobierno de Ayuso. Entonces lo que yo digo es que estas cosas no son, la abogacía del Estado no es un ente, es que es un abogado del Estado concreto, que luego se pasa a un sitio y que creo que tenemos que ampliar el foco y saber de ellos y conocerlos, porque es que los pleitos contra España en el Banco Mundial en Nueva York por los recortes a las renovables, que son pleitos contra el Reino de España, los están llevando mayoritariamente abogados del Estado en excedencia que conservan su plaza. Y si fueran políticos los que lo hicieran sería un gran escándalo. Pero como lo hacen altos funcionarios, pero que trabajan codo con los políticos, pues cuando digo hemos, me refiero a la prensa, hemos pasado bastante de este fenómeno, que además es un fenómeno extendido, no es un caso puntual, sino que puede llevar, yo digo 40 años por ponerle una fecha, pero esto viene heredado de siempre. Te has centrado en abogados del Estado, pero detrás de ministros, presidentes y de gobiernos aparecen una y otra vez determinados cuerpos de élite de la administración. Unos son los abogados del Estado, también hay letrados de cortes, hay consejeros de Estado, tenemos a registradores, tenemos a notarios, personas que son prácticamente desconocidas para la mayoría de la ciudadanía, pero que aparecen repetidamente en los lugares donde se toman las grandes decisiones. Si hablamos del gobierno central, gobierno de España, ¿cuáles serían las figuras claves a nivel de funcionario? Abogado del Estado, un, dos, tres, responda otra vez. Abogado del Estado, abogado del Estado, que pues Soraya era abogada del Estado, con el gobierno de Rajoy valoraba mucho tener una oposición. Decía que eso te daba, demostraba que eras alguien responsable, que habías sido capaz de encerrarse, de estudiar, te cortaba de una manera. De alguna forma son también conservadores, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista vital, quien se mete a una oposición de estas es alguien que no le gustan mucho los riesgos ni las aventuras. Soraya Sáenz de Santa María era abogada del Estado, Dolores de Cospedal era abogada del Estado, Miguel Arias Cañete era abogado del Estado, pero luego están, que yo no los toco en el libro porque me lo dejé para más adelante y lo fui dejando y al final no lo hice, los técnicos comerciales del Estado, que son economistas que han marcado la política económica en España. Carlos Cuerpo es técnico comercial del Estado, Nadia Calviño lo es, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Luis de Guindos, José Manuel Soria, pero luego están letrados del Consejo de Estado, por ejemplo, que a mí es un cuerpo que me gusta mucho, porque es un cuerpo muy desconocido, donde muy pequeño, son unos 30, donde se repiten, hay una endogamia tremenda y donde muchos tienen despacho y pueden hacer lo que quieran. Podríamos ampliar el foco a diplomáticos, o sea, hay una gran cantidad de cuerpos a uno en la administración. Yo me centré en unos cuantos porque no se trataba de hacer un libro académico, que no podría hacerlo aunque quisiera, yo soy periodista, sino por tener un relato coherente y no una ensalada de nombres de cómo estos cuerpos, esto muchas veces es gente que, como en el anuncio, ¿no? Lo elige todo. Elige la seguridad de ser funcionario,
el prestigio, porque hay una cosa social, el prestigio social, que está muy bien. Muchos de los mejores estudiantes, gente muy preparada, se mete a las oposiciones en España y eso está muy bien. El prestigio de tener una tarjeta con el escudo del Reino de España, la seguridad laboral que te da, pero luego eligen también la política, porque muchos, una vez sacada la oposición, se van a la política un tiempo con la posibilidad de volver. Ahora muchos políticos, una vez que están en política, tienen mucha dificultad de incorporarse al mercado laboral, pero ellos no lo tienen. Edmundo Val era abogado del Estado, es Macarena Olona es abogada del Estado, Jorge Busadé es abogado del Estado, por eso había en el gobierno de Rajoy y hay con todos, y había en Vox y en Ciudadanos, entonces eligen el prestigio social, la seguridad laboral, pero luego les permite, muchos se van a la privada a ganar dinero porque son muy codiciados por los grandes bufetes y las empresas del IBEX, porque esta gente tiene un gran conocimiento del derecho. Yo eso no lo discuto, que las oposiciones son muy duras, en eso hay consenso. Si es la mejor forma de prepararla o no, esto de tener que empollar, si son muy memorísticas, yo ahí no me meto. Hay mucha gente que considera pues, que son demasiado memorísticas y que les hacen, pues eso, encerrarse los mejores años de su vida, sacárselas, pero bueno, la preparación es buena. Entonces tienen esa preparación y tienen los contactos y conocen en el ministerio quién ha hecho qué y quién hizo tal ley y cuáles son los fallos que tiene esa ley y qué compañero está trabajando ahora en ese ministerio y el otro fue mi preparador. Entonces, unen todo, unen el conocimiento con la política, porque trabajan con ellos, en este caso los abogados del Estado, los letrados de cortes, el conocimiento teórico y el conocimiento de la administración. Entonces, pueden pasar a la política un tiempo, pero también a la empresa privada e ir, pues, Soraya Sáenz de Santa María, abogada del Estado, entró en el PP y ahora es socia de Cuatro Casas. Y como hay tanta excedencia, los abogados del Estado, por ejemplo, el 40% del cuerpo está en excedencia, que es, no sé, ninguna empresa podría funcionar con el 40% de su plantilla fuera, ni ningún servicio público podría funcionar. Entonces, como hay tal cantidad de vacantes, todos tienen plaza reservada y pueden volver en cualquier momento. Por eso digo que a nadie le interesa en 40 años decir, bueno, una reforma que sería relativamente sencilla, otra cosa que te diera poco rédito, decir, bueno, el que se vaya a la privada se puede ir 10 años, o se puede ir, pero no puede pleitear contra mí. Porque ahora mismo tenemos a un montón de abogados del Estado pleiteando contra el Estado, contra la Administración General del Estado, pero también contra comunidades autónomas, contra ayuntamientos, contra los contribuyentes, incluso en organismos internacionales, contra el Reino de España, defendiendo a fondos soberanos extranjeros que son funcionarios con la plaza reservada. Y eso lo sabe todo el mundo de la administración, lo sabe todo el mundo que ha estado en política y que ha pasado por los ministerios, y a nadie le ha movido una ceja reformarlo. ¿Por Oye, qué? Pues dime. una cosa, para, digamos, trasladar casos concretos, que yo creo que es con los que realmente la gente se inquieta, se asusta, se asombra, como lo queramos llamar. En tu trabajo periodístico, ¿en qué momento o en qué momentos te das cuenta de que detrás de muchos acontecimientos aparentemente inconexos aparecían siempre los mismos grupos de poder administrativo? Pues es que esto para mí era un poco, yo trabajé 14 años en el país, luego estuve 5 en el Confidencial y yo he tocado muchos temas, pero siempre acababa saliendo, esto era como un poco, yo un año fui corresponsal parlamentario, estaba todo el día en el Parlamento, y esto me parecía, toda esta tramoya de la administración, como la industria de la política, que nosotros estamos centrados en lo que pasa en la sesión de control y por detrás pasaba un letrado de Cortes que se llamaba Enrique Arnaldo, que a su vez tenía un despacho, que a su vez era catedrático en la Rey Juan Carlos, que a su vez era profesor de Pablo Casado en el Centro Cardenal Cisneros, que a su vez era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte. Y entonces, eso era como la industria de la política, que no lo cubríamos, pero no pasa nada, pues los periodistas de deporte cubren normalmente los 90 minutos del partido, no toda la industria que hay alrededor de agentes, de pues intermediarios, de derechos, no se cubre porque no es tan llamativo ni al público, y al público le interesa menos también, a los periodistas les interesa poco y al público menos. Lo mismo pasa con la industria cultural. Tú cuando lo hablas un poco con los editores, te están hablando del libro que más vende, de quién ha robado a no sé quién, y cuando coges las páginas de cultura, la prensa te habla de las novedades, de los lanzamientos, y a mí siempre me ha gustado contar un poco la trastienda, la tramoya, era una cosa que me llamaba. Y en este caso,
pasaba que si te fijabas un poco y empezabas a hablar, siempre había una abogado del Estado. Yo el libro lo empiezo con la declaración de Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano declara como imputado en un juzgado de Pozuelo por un delito fiscal. Yo trabajaba en el Confidencial, que está encima de los juzgados de Pozuelo. Y aquello había cientos de periodistas, era una noticia internacional, todos en la puerta, un calor terrible allí, esperando que saliera Cristiano. Habían dicho que iban a hacer unas declaraciones, habían puesto un atril, él entró por el parking. Y al final Cristiano se cabreó mucho y no salió, no habló, entre toda la prensa internacional allí, a final de julio. De hecho, el juez había esperado que acabara la Champions y me parece que había una Eurocopa ese año para que pudiera declarar sin interferir en la temporada. Y tiempo después la prensa portuguesa dio la declaración de Ronaldo en vídeo, que él suda, lo pasa mal, se molesta, pide un receso, pide agua, y él está francamente molesto, claro, no se ve ahí. Y al fondo de la sala, esa es una declaración cerrada a las partes. Nadie puede ir a la declaración como imputado. En España estamos acostumbrados que se filtran después los vídeos porque se pasan a la parte. Y en uno de esos vídeos que dio la prensa portuguesa, al fondo de la sala sale una persona y a mí alguien me dijo, ese es José Luis del Valle Pérez, Chitín del Valle, que es abogado del Estado en excedencia y mano derecha de Florentino Pérez. Y dije, coño, ¿y cómo ha entrado ahí? Y entró allí presentándose a la puerta, preguntando, pidiendo permiso, pero no como mano derecha de Florentino Pérez, sino como abogado del Estado. Entonces, un abogado del Estado, por mucho que esté excedente, podía pasar ahí. Y entró y escuchó. Al Madrid le interesaba mucho saber qué decía Cristiano. ¿Podía implicar al club? ¿Acaso iba a decir que él había creado una estructura en las Islas Vírgenes Británicas, mandado por el Madrid? Entonces él se entró, pegado las orejas, se sentó al fondo y pasó probablemente delante de cientos de periodistas y ninguno le reconoció. Entonces, esa imagen me parecía perfecta de por qué tenemos que conocer a esta gente y hablar a esta gente. Tu poder es pasar desapercibido, ser invisible a plena luz del día delante de un montón de gente en la zona del planeta, en una de las noticias calientes del planeta ese día, y entrar y escuchar. Entonces, si tú vas al borde de la actualidad, a menudo salía esta gente. Mariano Guindal, corresponsal económico de La Vanguardia de muchos años, me dijo una vez, Florentino siempre tiene a su lado a un abogado del Estado. Y es verdad, pero es que si después de eso, si se te queda, te salen un montón. Eh, Iberdrola, con el que Florentino tenía un pulso enorme, Sánchez Galán, que se lleva muy mal, cuando intentó asaltar la junta de accionistas, el que habla en nombre de Sánchez Galán es Martínez Simancas, secretario del Consejo de Iberdrola, que se enfrenta a José Luis del Valle, a Chiquín del Valle, tienen los dos un intercambio ahí que es súper interesante, y también es abogado del Estado. Y se empieza a saber, hoy sale la noticia de que Apolo ha incorporado a su despacho, a su consejo de administración del Atlético de Madrid, a Antonio Vázquez Guillén, abogado del Estado, que fue abogado del Estado de España, defendía a España durante el Prestige y que después se fue a un despacho a Lenovo y que lleva muchos de los arbitrajes contra España. Y cuando te empiezas a fijar en grandes operaciones corporativas, pero también políticas, está esta gente y eso no hacía más que alimentar mi interés sobre el tema.